El tic-tac del reloj en la mesita de noche se sentía como el latido cansado de una relación que se arrastraba. 10 años. 10 años de matrimonio con Ana. Empezó como un torbellino, una de esas historias que te cuentan y no crees, llenas de risas, pasión y la promesa de un futuro infinito. Y, de alguna manera, habíamos construido ese futuro. Una casa, rutinas, un entendimiento tácito que, con el tiempo, se había vuelto demasiado tácito, casi silencioso. Últimamente, las risas se habían sustituido por suspiros. La pasión, por una cómoda pero fría familiaridad. Y las promesas, por una lista interminable de reproches velados y discusiones que surgían de la nada y terminaban en la nada, dejándonos a ambos exhaustos y más distantes que antes. Estábamos en ese punto crítico, el que ves en las películas o escuchas en las conversaciones de amigos divorciados, donde te das cuenta de que el camino se bifurca bruscamente. O reavivamos algo que parecía muerto, o aceptamos que el fin es inevitable. La monotonía era un monstruo invisible que se había instalado en nuestro salón, cenando con nosotros cada noche, durmiendo en nuestro lado vacío de la cama. Necesitaba aire. Necesitaba un respiro de la tensión constante, del silencio cargado, de la sensación de ahogo que me invadía al cruzar la puerta de casa. Una noche de sábado, mientras Ana decía que estaba cansada y se quedaba en el sofá viendo una serie, me puse unos vaqueros, una camiseta y le dije que saldría a tomar algo rápido. Ni siquiera hubo una pregunta sobre con quién o a dónde. Solo un asentimiento distraído. Otro pequeño clavo en el ataúd de la conversación. Terminé en un local del centro, uno de esos sitios con música demasiado alta y gente intentando ahogar sus semanas en alcohol y conversaciones triviales. Pedí una cerveza y me apoyé en la barra, observando el ir y venir, sintiéndome extrañamente desconectado de todo ese bullicio. Y entonces lo vi. Al otro lado de la pista de baile, entre la multitud, una cara familiar que no veía en años. Marcos. Marcos de la universidad. Habían pasado al menos 15 años, quizás más. Pero ahí estaba él, con el mismo pelo castaño ligeramente despeinado, los ojos chispeantes y una sonrisa que siempre me había parecido contagiosa. Nos cruzamos, las miradas se encontraron y ambos nos quedamos paralizados un instante. Luego, una avalancha de exclamaciones y risas nerviosas. No me puedo creer que seas tú, dijo él, con la voz un poco elevada por la música. Lo mismo digo, Marcos. ¿Cuánto tiempo? Nos abrimos paso entre la gente para poder hablar un poco más cómodamente, cerca de una esquina menos concurrida. Los primeros minutos fueron un torbellino de preguntas sobre qué habíamos hecho con nuestras vidas, trabajos, dónde vivíamos. Pero pronto, la conversación tomó un giro inesperado. Descubrimos que ambos estábamos en puntos vitales extrañamente similares. Él también hablaba de la sensación de estar un poco perdido, de buscar algo que aún no sabía qué era. Hablamos de sueños olvidados, de la presión de la vida adulta, de la diferencia entre lo que esperábamos y lo que habíamos conseguido. No era la típica conversación superficial de ¿qué tal todo? Era real. Era honesta. Me di cuenta de lo fácil que era hablar con él. Las palabras fluían sin esfuerzo, sin juicios. Me sentía visto, escuchado de una manera que no experimentaba en mucho tiempo. Y él parecía sentir lo mismo. Su mirada se detenía en la mía un poco más de lo necesario, sus gestos se volvían más íntimos, inclinándose para oír mejor por encima de la música. Conforme la noche avanzaba y las cervezas se acumulaban, la conversación se profundizó. Hablamos de miedos, de arrepentimientos. Le conté, de forma velada al principio, la situación con Ana, la sensación de estancamiento. Él escuchaba con una empatía genuina, asintiendo, compartiendo alguna experiencia propia que resonaba con la mía. Y, en medio de esa vulnerabilidad compartida, algo más empezó a crecer. Una chispa. Una atracción que iba más allá de la nostalgia o la comodidad de reencontrarse con un viejo amigo. Había una energía palpable entre nosotros, una conexión que se manifestaba en la forma en que nuestras rodillas casi se tocaban bajo la mesa, en la intensidad de nuestras miradas, en la risa que estallaba al unísono. Sentía una calidez extraña extenderse por mi pecho, algo que había olvidado que existía. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante años, una parte que creía haber perdido, estuviera despertando a la luz de la conversación con Marcos. Me veía a través de sus ojos y recordaba quién era antes de que la rutina y las preocupaciones me definieran. La música parecía bajar de volumen a nuestro alrededor,
el murmullo de la gente se desvanecía. Solo existíamos él y yo en esa burbuja de entendimiento y creciente, que era deseo. Atracción. Una forma incipiente de enamoramiento, nacida de la conexión emocional y una química innegable. Empecé a notar los detalles, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de algo que le apasionaba, la curva de su sonrisa, el pequeño gesto de apartarse el pelo de la frente. Y me di cuenta de que él también me observaba de la misma manera, con una curiosidad mezclada con una admiración incipiente. El tiempo se deformó. Parecían haber pasado solo minutos, pero al mirar el reloj, ya era tarde. La gente empezaba a marcharse. Vaya, no me di cuenta de la hora, dijo Marcos, con una nota de sorpresa en la voz. Yo tampoco. La conversación ha sido increíble. Sí, asintió, y su sonrisa se volvió un poco más suave, más íntima. Lo ha sido. Hubo un breve silencio, cargado de todo lo que no se había dicho. El peso de la noche, de la conexión que habíamos forjado tan rápido. ¿Sigues por la zona?, preguntó él, como quien lanza un anzuelo con esperanza. Iba a, no sé, dar una vuelta. ¿Quieres venir? La propuesta colgó en el aire. Dar una vuelta. Significaba prolongar la noche, prolongar esta extraña y maravillosa conexión. Significaba adentrarse en un territorio desconocido y, francamente, peligroso. Mi mente hizo un rápido repaso de mi vida, Ana, la casa, la rutina, la seguridad, o la ilusión de seguridad, de mi matrimonio, por mucho que estuviera pasando por un mal momento. Pero mi corazón, o quizás algo más primario, tiraba en otra dirección, hacia la promesa de algo nuevo, de una emoción que no sentía en años. Sí, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la rapidez de la respuesta. Claro. ¿Tienes coche? Sí, aparqué a la vuelta. Salimos del local, el aire fresco de la noche golpeando nuestras caras como un recordatorio de la realidad exterior. El bullicio de la fiesta se quedó atrás, y el silencio relativo de la calle se sentía extrañamente amplificado. Caminamos uno al lado del otro hacia donde tenía Marcos aparcado el coche. La distancia entre nosotros era mínima, a veces nuestros brazos se rozaban. Cada contacto casual enviaba una pequeña descarga eléctrica a través de mí. Llegamos al coche, un modelo viejo pero cuidado. Marcos abrió la puerta del copiloto para mí. Un gesto sencillo, pero que en ese momento se sintió cargado de significado. Me subí, y él rodeó el coche para montarse al volante. El interior del coche era pequeño e íntimo. El tenue brillo de las luces de la calle se filtraba por las ventanillas. El aire olía ligeramente a un ambientador y a Marcos. Cerró la puerta y el mundo exterior pareció desvanecerse. Y entonces, la atmósfera cambió por completo. La comodidad de la conversación en el bar se transformó en una tensión eléctrica y silenciosa que llenaba el pequeño espacio. Marcos arrancó el motor, pero no puso música de inmediato. Solo se quedó mirando al frente, con las manos en el volante, y el silencio se hizo denso, preñado de posibilidades no dichas. Volví la cabeza para mirarlo. Él giró la suya al mismo tiempo. Nuestras miradas se encontraron y, en la penumbra del coche, se sentía como si no hubiera nadie más en el universo. No había prisa. No había destino. Solo la conciencia aguda del otro, de su presencia a escasos centímetros. Podía oír mi propia respiración, que de repente parecía demasiado ruidosa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un ritmo frenético que resonaba en mis oídos. Sentía el calor que irradiaba de Marcos, la energía que habíamos notado en el bar multiplicada por 1000 en este espacio confinado. Él movió una mano del volante y la apoyó en la consola central, cerca de la mía. La tentación de alcanzarla, de cerrar el pequeño espacio que nos separaba, era casi insoportable. Mis dedos se crisparon ligeramente. Sus ojos se movieron de los míos a mis labios, y de vuelta a mis ojos. Había una pregunta tácita en su mirada, un anhelo que reflejaba el mío. Ha sido una gran noche, dijo finalmente, su voz baja y ligeramente ronca, rompiendo el hechizo del silencio, pero sin disminuir la tensión. Sí, logré responder, mi voz apenas un susurro. Lo ha sido. Nos quedamos así por un momento más, atrapados en esa burbuja de anhelo no verbalizado. Cada segundo se sentía como una eternidad. Marcos respiró hondo, y sus ojos volvieron a mis labios. Oye, empezó,
y sentí que el mundo se detenía. Aquí venía. La pregunta. El momento de la verdad. ¿Tienes novia? La pregunta me golpeó como una ola fría, a pesar de haberla temido. Novia. Esa palabra. Aunque sabía que lo que tenía con Ana no era una novia, en el sentido casual, él no sabía mi situación completa. Mi mente gritó, Ana. Tu mujer. Tu vida. Pero la parte de mí que había despertado esta noche, la que latía con una nueva y aterradora vitalidad por Marcos, quería decir cualquier cosa menos la verdad. Quería mentir, quería prolongar este momento, quería ver a dónde nos llevaría esta intensa conexión. Pero la imagen de Ana, sola en el sofá, aunque distante, se superpuso a la intensidad de Marcos. La lealtad, el hábito de 10 años, el miedo a destrozar lo que quedaba, por frágil que fuera, de mi vida actual, me sujetaron con mano de hierro. Sí, respondí, y la palabra se sintió pesada y ajena en mi boca. Tengo mujer. Llevamos casados 10 años. Vi como la luz en los ojos de Marcos disminuía un poco, como la tensión, aunque aún presente, cambiaba de cualidad. Ya no era pura expectativa, ahora había una capa de decepción, quizás de comprensión agridulce. Hubo otro silencio. Esta vez, un silencio diferente. No preñado de posibilidades, sino lleno de lo imposible. Ah, fue todo lo que dijo Marcos. No dijo nada más. No hizo más preguntas sobre ella. El hechizo se había roto, o al menos, se había resquebrajado peligrosamente. La intensidad en el coche no desapareció por completo, pero la dirección cambió. La posibilidad de un beso, de un roce que lo cambiara todo, se esfumó, reemplazada por la cruda realidad de mi situación. Nos quedamos sentados, el motor aún encendido, el aire cargado no solo de deseo, sino ahora también de una melancolía palpable. Sentí la frustración, no solo de Marcos, sino la mía propia. Frustración por mi vida, por el momento en el que me encontraba, por haber encontrado esta conexión justo ahora, y por tener que negarla. Mis ojos volvieron a los suyos. Había una comprensión silenciosa entre nosotros. Habíamos sentido lo mismo. Habíamos estado al borde de algo significativo. Y ambos sabíamos por qué no podíamos cruzar la línea. La conciencia de lo que podría haber pasado esa noche me inundó con una fuerza abrumadora. En ese coche, con Marcos, la chispa que había sentido en el bar podría haberse convertido en un incendio. Podríamos habernos besado. Podríamos haber ido a su casa, como sugirió veladamente al invitarme a dar una vuelta. Podríamos haber explorado esta increíble conexión, este sentimiento incipiente que me había sacudido hasta la médula. Pero no lo hicimos. Por Ana. Por mi matrimonio. Por la vida que había construido, por defectuosa que fuera en ese momento. El amor por Ana, o la lealtad, o el miedo al cambio radical, o quizás una mezcla confusa de todo ello, me había detenido. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, y en lugar de saltar hacia la emocionante incertidumbre con Marcos, había retrocedido, volviendo a la seguridad, y al abismo, de mi vida actual. Creo que debería irme a casa, dije, rompiendo el silencio con dificultad. Mi voz temblaba ligeramente. Marcos asintió, sin mirarme directamente esta vez. La decepción era clara en su postura, en la rigidez de sus hombros. Sí. Claro. Puso el coche en marcha atrás y salió del aparcamiento. El corto trayecto hasta mi casa se sintió el más largo de mi vida. El silencio en el coche ya no era tenso de deseo, sino pesado de arrepentimiento y oportunidades perdidas. No hablamos. No dijimos una palabra más. Llegó a la calle de mi casa y aparcó justo delante. Apagó el motor. El silencio volvió, pero esta vez, era un silencio de despedida, no de anticipación. Me giré hacia él. Su mirada estaba fija en el volante. Gracias por la noche, Marcos, dije suavemente. Ha significado mucho para mí reencontrarte. Levantó la vista entonces, y había una tristeza en sus ojos que me partió el alma. Para mí también, respondió. Y eso fue todo. No hubo abrazos. No hubo promesas de vernos pronto. Solo un entendimiento tácito de que la línea se había dibujado. Abrí la puerta del coche y salí al aire frío de la madrugada. Cerré la puerta con cuidado. Marco seguía sentado dentro, mirándome a través del parabrisas.
Me quedé en la acera mientras él ponía el coche en marcha de nuevo. Vi cómo se alejaba lentamente por la calle, y sentí un vacío inmenso en el pecho. Entré en casa con sigilo. Las luces estaban apagadas. El silencio dentro era el mismo silencio que me había empujado a salir, pero ahora se sentía diferente. Se sentía vacío y cargado a la vez. Me fui a la cama, intentando no hacer ruido. Ana dormía, su respiración suave y constante. Me tumbé a su lado, mirando al techo en la oscuridad. Y la pregunta se instaló en mi mente, inamovible, torturadora, ¿qué habría pasado si hubiera dicho que sí? Si hubiera ido a su casa con Marcos esa noche. Me habría perjudicado mi vida, habría dinamitado todo por un momento de pasión y conexión efímera. O, por el contrario, habría sido el catalizador que necesitaba, el momento de honestidad brutal que, aunque doloroso, me habría llevado a un camino más auténtico, quizás incluso ayudándome a entender mejor lo que realmente quería, o no quería, con Ana. No tenía respuesta. Solo el eco de una oportunidad que había dejado escapar en la penumbra de un coche, y la certeza de que esa noche, algo importante, aunque no supiera exactamente qué, había cambiado dentro de mí. La luz gris de la mañana se filtraba por las rendijas de la persiana. Abrí los ojos y, durante un segundo fugaz, me sentí extrañamente ligero, como si la noche anterior hubiera sido un sueño agradable del que acababa de despertar. Pero la pesadez no tardó en volver, instalándose en mi pecho como una losa. El recuerdo del coche, del silencio cargado, de la mirada de Marcos y de mi propia y difícil elección, me golpeó con toda su fuerza. Me quedé tumbado, inmóvil, reviviendo cada instante. La risa fácil en el bar, la forma en que conectamos tan rápidamente, la palpable electricidad en el aire al caminar hacia su coche. Y luego, la intensidad en el interior, la cercanía casi insoportable, el anhelo mudo en sus ojos que encontraba un espejo en los míos. La pregunta, ¿tienes novia? Mi respuesta, cargada con el peso de 10 años de historia. El cambio en la atmósfera, el silencio que pasó de ser una promesa a un lamento silencioso. Y la punzada de arrepentimiento al verlo alejarse en su coche, dejándome solo con mi decisión y el fantasma de lo que pudo haber sido. Me levanté con cuidado para no despertar a Ana. Ella seguía durmiendo plácidamente, ajena a la tormenta que había estado lidiando apenas unas horas antes. La miré. Ahí estaba. Mi mujer. La persona con la que había compartido una década de mi vida, con la que había construido un hogar, con la que había planeado un futuro. Y, sin embargo, en este momento, se sentía como una extraña. O peor, como una compañera de piso con la que apenas interactuaba más allá de las cortesías básicas. Me vestí en silencio y fui a la cocina. El café de la mañana se sentía amargo, más amargo de lo habitual. Cada sorbo traía de vuelta la sensación de la conversación con Marcos, de la autenticidad que habíamos compartido. Compararla con la superficialidad de mis interacciones diarias me dejaba un sabor metálico en la boca. Ana se levantó un poco después. Entró en la cocina con el ceño ligeramente fruncido, el gesto habitual de las mañanas. Buenos días, murmuró, y su voz sonó distante, rutinaria. No te oí llegar anoche. Sí, llegué un poco tarde, respondí, intentando que mi voz sonara neutral. Evité su mirada. Sabía que, si conectábamos los ojos, podría haber algo del torbellino que llevaba adentro. Se preparó su propio café, moviéndose por la cocina con la familiaridad de años, pero sin un ápice de calidez. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo, no el silencio cargado de anoche, sino el silencio vacío y cómodo de la monotonía compartida. Intenté romperlo. Oye, anoche me encontré con Marcos, ¿te acuerdas? El de la universidad. Ana hizo una pausa con la taza a medio camino de sus labios. Marcos. Ah, sí, creo que sí. ¿Y qué tal? ¿Qué es de su vida? Su tono era de cortesía, sin verdadero interés. Bien, bien. Estuvimos hablando un rato. Parece que le va bien. No quise, no pude, contarle la verdad. Contarle lo rápido que habíamos conectado, lo profundo que se había vuelto la conversación, la tensión que había surgido. Era mi secreto, mi carga, mi escape, por breve que fuera. La conversación murió ahí. Volvimos al silencio, al sonido de las cucharillas removiendo el café, a la rutina matutina que se sentía asfixiante. Cada pequeño silencio,
cada interacción superficial, resaltaba el contraste con la intensidad de la noche anterior. Con Marcos, las palabras fluían. Con Ana, teníamos que esforzarnos por encontrar algo que decir, y a menudo no merecía la pena el esfuerzo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El recuerdo de Marcos no se desvanecía. De hecho, se intensificaba. Cada vez que había un momento de silencio con Ana, cada vez que evitábamos discutir un tema delicado, cada vez que la distancia entre nosotros se hacía palpable, mi mente volvía a Marcos, a la conexión que me había hecho sentir vivo. La pregunta de él, ¿qué hubiera pasado?, me perseguía sin descanso. Si hubiera ido a su casa, ¿habría sido un error catastrófico? Habría destruido mi matrimonio de forma irreparable, quizás por una conexión que resultaría ser efímera, nacida de la circunstancia y el descontento. Me habría arrepentido al amanecer, enfrentando las ruinas de mi vida por un momento de, ¿qué? Pasión. Validación. Pero la otra cara de la moneda era igual de aterradora. ¿Y si no hubiera sido un error? ¿Y si esa conexión con Marcos era algo real, algo que mi vida, mi verdadero ser, necesitaba desesperadamente? ¿Y si explorarlo, aunque doliera a corto plazo, me hubiera llevado a una mayor autenticidad? Al quedarme, ¿estaba ayudando a mi vida manteniéndola intacta, o estaba perjudicándola, al negarme la oportunidad de ser quien realmente era, condenándome a una existencia a medias, atrapado en una relación que no me llenaba y negando una parte fundamental de mí mismo que Marcos había, sin saberlo, despertado? Empecé a ver mi matrimonio a través de una nueva lente, una lente que Marcos, sin siquiera intentarlo, me había proporcionado. Ya no podía ignorar la falta de conexión, la ausencia de pasión, el abismo que se había abierto entre Ana y yo. Antes, lo veía como una fase, algo normal en un matrimonio largo, algo que quizás podríamos superar con esfuerzo, aunque el esfuerzo parecía cada vez más difícil de encontrar. Ahora, lo veía como una consecuencia de que algo fundamental faltaba, algo que quizás nunca estuvo del todo, o que se había marchado hace mucho tiempo. La presencia de Marcos en mi mente se convirtió en un recordatorio constante de lo que sentía que me faltaba. No era solo sexo, aunque la atracción física era innegable. Era la facilidad, la comprensión mutua, la sensación de que otra persona me veía por completo y, aún así, quería estar conmigo. Era el tipo de intimidad que no se construye solo con los años compartidos, sino con la vulnerabilidad y la conexión genuina del momento presente. La tensión en casa se volvió más densa. Mis intentos de actuar normal o de arreglar las cosas con Ana se sentían forzados y vacíos. Ella, por su parte, parecía notar mi distancia, aunque quizás no entendiera la causa real. Pequeñas cosas desencadenaban discusiones. El tono de voz, un plato sin fregar, una diferencia de opinión trivial, todo se magnificaba. Una noche, después de cenar en un silencio incómodo, Ana dejó caer el tenedor con un ruido seco. «Sé que algo te pasa», dijo, su voz teñida de frustración. «Estás distante. Más de lo normal. Es por lo nuestro». Sentí un nudo en el estómago. Esta era mi oportunidad. Le contaba la verdad. Le decía que me había encontrado con alguien, que había sentido una conexión que me había sacudido, y que eso me había hecho replantearme todo. El miedo me paralizó. «No, no es nada», mentí, y la mentira se sintió como una traición, no solo a Ana, sino a mí mismo y a la autenticidad que Marcos representaba en mi mente. «Nada», replicó ella, levantando la voz. «No me digas que es nada, cuando apenas me miras, cuando no hablamos, cuando parece que vivimos en casas separadas bajo el mismo techo. Estamos en un punto de inflexión, lo dijiste tú. Y parece que tú ya has decidido en qué dirección tirar, y no es conmigo». Sus palabras me dolieron, porque había verdad en ellas. Pero no la verdad completa. Mi lucha interna no era solo sobre si quería seguir con ella, sino sobre quién era yo realmente y qué tipo de vida quería vivir. «Eso no es justo, Ana», respondí, sintiendo como mi propia voz se volvía tensa. Estoy confuso. Las cosas no están bien, lo sabemos. Estoy pensando. Intentando entender qué nos pasa. Pensando, o encontrando excusas, espetó ella, y la amargura en su voz era un reflejo de la mía. Parece que siempre que las cosas se ponen difíciles, te cierras en banda. La discusión escaló rápidamente, como tantas otras veces. Viejos reproches salieron a la luz, palabras hirientes se lanzaron al aire como misiles.
Pero debajo de la superficie, para mí al menos, estaba la sombra de Marcos, la comparación silenciosa entre el conflicto que vivía con Ana y la facilidad y alegría que había sentido con él. Esa noche, dormimos dándonos la espalda, la cama matrimonial sintiéndose como un vasto océano de distancia. La pregunta volvió, más potente que nunca: habría sido mejor haber quemado los puentes esa noche con Marcos, haber forzado una crisis que me obligara a ser honesto conmigo mismo y con Ana, en lugar de arrastrar esta agonía silenciosa. Me convencí de que no. Que hacerle daño a Ana, destrozar nuestro mundo de la noche a la mañana, habría sido cruel e innecesario. Que había tomado la decisión correcta al priorizar la estabilidad, incluso la inestable, sobre un impulso nacido de la frustración y la novedad. Me decía a mí mismo que la conexión con Marcos era probablemente solo eso, un momento, una fantasía nacida de mi propia insatisfacción. Que si hubiera ido más allá, la magia se habría roto, y me habría quedado con un montón de cenizas y arrepentimiento. Esta era la narrativa que mi mente construía para protegerme, para justificar mi decisión de quedarme en la orilla. Pero el corazón, o esa parte recién despertada de mi ser, no estaba del todo convencido. La sensación de haber negado una parte esencial de mí mismo persistía. La alegría y la libertad que había sentido al hablar con Marcos, al sentir esa conexión innegable, eran demasiado reales para ignorarlas por completo. No busqué a Marcos en redes sociales. No tenía su número, o fingía no tenerlo en mi memoria, que seguramente lo guardaba de la universidad. Creía que si no reabría esa puerta, la tentación desaparecería, el recuerdo se desvanecería. Pero no lo hizo. Se quedó, latente, como una posibilidad suspendida en el tiempo, recordándome que había otros caminos, otras versiones de mí mismo que podría ser. La vida siguió. Las discusiones con Ana disminuyeron un poco, reemplazadas por un armisticio cansado. Seguíamos atrapados en la monotonía, pero ahora con la Edith Verden de mi secreto y mi conflicto interno. La casa se sentía un poco más pequeña, el aire un poco más denso. Me preguntaba si Marcos también pensaría en esa noche. Si también se preguntaría qué habría pasado si yo hubiera dicho algo diferente, si no hubiera mencionado a Ana. Me vería como alguien que tuvo miedo. Como alguien que eligió la seguridad sobre la honestidad. O simplemente como una conexión efímera que no pudo ser. Nunca lo supe. Nuestra única interacción en 15 años había sido esa noche, ese encuentro que duró unas horas pero que dejó una huella imborrable. La experiencia con Marcos no arregló mi matrimonio, eso estaba claro. De hecho, lo hizo más difícil, porque me obligó a confrontar la profundidad de mi descontento y, quizás, la complejidad de mi propia identidad. No me empujó a divorciarme de inmediato, pero sí me hizo ver que la situación con Ana era insostenible a largo plazo tal como estaba. Pero, ¿me ayudó de alguna manera? Sí, creo que sí. Me ayudó a entender algo crucial sobre mí mismo, que había una parte de mí que anhelaba una conexión profunda y auténtica, una parte que había mantenido oculta o reprimida durante años. Me mostró que la posibilidad de sentir algo tan intenso aún existía para mí, a pesar de la rutina y el paso del tiempo. Me hizo darme cuenta de que la monotonía en mi vida no era solo un problema de mi matrimonio, sino también un reflejo de cómo me había estancado yo mismo, negándome la oportunidad de explorar quién era. No me arrepentí de haber conocido a Ana y de los años que pasamos juntos, hubo amor y buenos momentos. Pero la noche con Marcos fue una sacudida. Fue un espejo que me mostró una versión de mí mismo que había olvidado, o que quizás nunca me había atrevido a mirar completamente. Al final, no hubo un final dramático inmediatamente después de esa noche. Seguí casado, seguí lidiando con la monotonía y la distancia. Pero la semilla de la duda, plantada en la oscuridad del coche de Marcos, había germinado. La pregunta de si decir si me habría perjudicado o ayudado seguía ahí, sin respuesta definitiva, pero se había transformado. Ahora la pregunta era, ¿cómo iba a usar esta nueva comprensión de mí mismo? Me atrevería a buscar la autenticidad que Marcos representaba, aunque eso significara desmantelar la vida que conocía. La respuesta a esa pregunta ya no estaba en lo que pudo pasar esa noche, sino en lo que decidiría hacer a partir de ahora. La oportunidad con Marcos se había ido, pero la oportunidad de ser fiel a mí mismo, aunque aterradora, acababa de empezar a abrirse. Y esa, quizás, era la verdadera ayuda de aquella noche inesperada.